Bueno, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Vamos a ver la parte de arreglos, la parte de objetos y la parte de JSON. Me imagino ya todos vieron el material. Si no lo vieron, igual vamos a hacer un repaso rápido. Eh, Esto más o menos ya lo hablamos, lo que es un arreglo, lo que es una lista. Sí, lo habíamos mencionado en clase. Ahí se le pasó el link. Muchas gracias, Ele, para el tema del formulario. Si lo quieren probar ahora, nos serviría. Bueno, entonces ya lo hablamos más o menos lo que esto era un arreglo, lo que era una lista. Tienen una idea en general. Ahora vamos a verlo más en específico. Y bueno, cualquier duda preguntan. Perfecto. Diego, ¿tienes una duda? Ahí está. Sí, por la cuenta de Argentina Programa, ¿la cuenta se borra al terminar el curso o quedaría en cualquier momento que quisiéramos entrar? Sí, aproximadamente nos habían dicho que a mediados de abril se borraría todo lo del campus. Así que si quieren guardar la info van a tener que descargarla. Dale, buenísimo, muchas gracias. Guárdense el link a los videos. Para que no me extrañen. Bueno, entonces. Vamos a ver qué es un arreglo, cómo se accede. Vamos a ver lo que son los atributos y los métodos. Ya lo hablamos esto, que es un atributo y que es un método de un objeto. Ahora vamos a ver cuáles son los que tienen las listas. Acá fíjense que utiliza como arreglos y listas de forma exactamente la misma, porque así se mezclan las palabras. Así que si me escuchan decir arreglo, me escuchan decir lista, estoy hablando exactamente de lo mismo. Vamos a ver cómo lo podemos recorrer con un for y un for of. Este for ya lo vimos un par de veces, lo hemos hecho en un par de ejercicios, así que este capaz ya lo conocemos, pero esto es nuevo y este método también, for each, también va a ser nuevo, así que vamos a aprenderlo. Y después el desarrollo de ejercicio simple, esto queda. Bueno, ¿qué son los arreglos? Son colecciones de elementos en un determinado orden. Orden porque después nosotros podemos ingresar a ellos a través de su orden, ¿sí? A través de su índice y con eso poder recuperar su contenido. Y bueno, son colecciones, ¿por qué? Porque tenemos al final un montón de datos que inicialmente no están relacionados entre sí y pueden ser separados. Si cuando yo indexo a un arreglo, puedo obtener un pedacito de esa colección y quedarme con ese pedacito. Entonces los puedo separar y nada, al final tengo todos juntos en un mismo lugar y al final, bueno, lo referencio con una variable y con esa variable después yo lo indexo y demás. Es como que tengo muchas cositas sueltas en un mismo lugar. ¿Mm? A veces las cositas sueltas tienen relación entre ellos y otras veces no tienen relación. Muy comúnmente tienen relación entre ellos. Por ejemplo, acá tenemos todos los meses, ¿sí? Entonces la relación entre estos datos que inicialmente son individuales es que representan a los meses. Bueno, es otro tipo de dato, no es nativo, importa el orden y bueno, ahí los tipos pueden ser distintos. Acá, por ejemplo, tenemos que todos son cadenas caracteres, pero tranquilamente podría ser una cadena de carácter y acá a la derecha podría ser un número, ¿sí? O sea, puede ser lo que ustedes quieran. También puede ser otro arreglo, ¿eh? O sea, puede ser un inception. ¿Cómo accedemos a los elementos? Bueno, esto que yo dije antes de indexar. Ah, perdón, me estoy olvidando una cosita importante que no lo marqué, que es el tema de la sintaxis. Para poder definir directamente un arreglo, ustedes lo que hacen es poner los corchetes, ¿sí? Y separan por comas. Y pueden poner cuanto ustedes quieran. Y acuérdense siempre que el primer elemento tiene el índice 0 y el último elemento tiene el índice n-1, siendo n la cantidad de elementos del arreglo. Y después ustedes les pueden asignar una variable, lo que ustedes quieran hacer. Bueno, ¿cómo accedemos a los elementos? Accedemos poniendo el nombre de la variable que tiene guardado ese arreglo, abrimos corchetes, o sea, esto tiene que estar, esto se utiliza después de su declaración. Su declaración es esto que hicimos acá arriba. Después de que declaramos esto y lo guardamos en una variable, con esta el nombre de variable podemos poner el nombre de la variable y abrimos y cerramos corchetes, ¿sí? Y adentro ponemos un número. Repito, número, no cadena, no variable, o sea, variable sí, perdón, pero no cadena caracteres, ¿sí? Ni valor booleano. Siempre lo mejor es poner un número, una variable que adentro tenga un número. Una constante también que tenga un número. Y este número nosotros puede tomar valores desde 0, que es el primer elemento de la función, hasta n-1. Posición n me parece que está mal. O sea, esto no. Esto sería
Si hay n elementos, esto sería n-1. Si nosotros queremos indexar, porque esto se llama indexación, si nosotros queremos indexar en el arreglo en una posición que no hay un elemento, porque nos pasamos de la cantidad de elementos que tiene el arreglo, el resultado va a ser indefinido. ¿Sí? En muchos lenguajes a veces se te rompe el programa cuando indexas mal. Python, por ejemplo, C, C++. Acá no pasa. Acá no se rompe el programa, pero nos da un resultado que es indefinido. Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un arreglo de letras. Tenemos la cadena que tiene una A, la cadena tiene una B, la cadena tiene una C. Se guarda bajo la variable letras. Y estamos consolideando cada una de estas letras. ¿Sí? Primero vamos la que está en la posición 0, que en este caso es la A. Después la posición 1, que es la B, después la posición 2, que es la C. ¿Sí? Y esto imprime la A, la B y la C. Bueno, hay distintos métodos que tienen los arreglos que nos permiten trabajar con ellos. Uno de ellos, que es el más importante, diría yo, que más que método, te diría que es una, no sé, de vuelta esto para mí está mal acá, esto es un atributo. Este atributo length lo que está haciendo es decirnos cuántos elementos tiene nuestro arreglo. Es decir, para este ejemplo, ¿no? Tenemos un arreglo de números, lo guardamos bajo la variable números, y después cuando utilizamos números punto, ¿se acuerdan que cuando teníamos un atributo teníamos que poner el nombre de la variable, el punto y después el nombre del atributo? Cuando hacemos punto length, lo que nos está devolviendo esto es la cantidad de elementos que tiene. Entonces, esto va a imprimir, hay 3 números. ¿Sí? Sort es un poquito más complicado. No voy a entrar mucho en detalle lo que hace, pero hace lo que dice su nombre. Ordena los elementos. ¿Cómo los ordena? Con el criterio de mayor y menor, ¿sí? Por defecto. Inicialmente los ordena de forma ascendente, o sea, el más chiquito primero y el más alto, más grande al final. Si es de forma numérica, tenemos el número más chico, después el número más grande al final. Y si es de forma alfabética, o si es de forma en realidad de cadenas de caracteres, lo va a ordenar de forma alfabética. No más que eso. Se le puede pasar parámetros a este método para poder decirle cómo queremos que lo ordene. ¿Sí? Tenemos que pasarle una función que reciba 2 parámetros y retorne un valor verdadero o falso. Normalmente ese valor verdadero o falso se obtiene utilizando el mayor, utilizando el menor, utilizando el distinto, ustedes quieran, pero tiene que retornar sí o sí un valor verdadero o falso y recibir 2 parámetros. Es simple como lo hace eso, o sea, lo que hace después es agarrar de todos los elementos del arreglo, agarra de a 2, ¿sí? Agarra a 2 y los ordena. Agarra a 2 y los ordena, agarra a 2 y los ordena, ¿sí? Agarra primero el 0 y el 1, que sería el primero y el segundo, después el segundo y el tercero, después el tercero y el cuarto, y así hasta ordenarlo todo completamente. Hay algoritmos de ordenamiento que capaz está bueno si les interesa, que lo vean en YouTube, que bueno, justo más, indagan mucho más en este tema. Bueno, acá si lo ordenamos va a imprimir un arreglo nuevo que tiene el valor 1, 2, 3. Es importante remarcar que este método sort hace los cambios en el arreglo en el cual nosotros queremos ordenar. Hay otros métodos que, por ejemplo, ordenan el arreglo, pero retornan un arreglo nuevo. En este caso no. Se hacen los cambios en el mismo arreglo. Si quieren evitar justamente que quieren guardarse el arreglo anterior antes de ordenarlo, por alguna razón, por ejemplo, para comparar si estaba ordenado previamente, pueden hacerlo tranquilamente, eh, pueden utilizar el método copy. Punto copy, y bueno, los paréntesis, que retorna un arreglo exactamente igual al anterior. Bueno, también tenemos, hay una particularidad, que cuando nosotros definimos el arreglo, ya no podemos, o sea, si queremos agregar información al final, no está bueno tener que volver a escribir todo lo anterior de vuelta, digamos que es un arreglo muy grande y quiero agregar un único valor, bueno, no voy a escribir todo de vuelta. Entonces, acá nos proporciona una solución simple, que es por ejemplo el push, que el push lo que hace es, al arreglo anterior que vos tenías, le agrega un elemento al final. Siempre al final, el push. Después tenemos el insert, que nos deja agregarle una posición que nosotros querramos, pero el push es el más simple de todos. Lo agregamos con esto simplemente al final. Y también tenemos pop, que pop lo que hace es sacar el último elemento, también podemos pasar una posición para que nos diga
cuál elemento queremos sacar, pero si no le pasamos nada, por defecto es la -1, -1 es como el final, básicamente. Saco un elemento del arreglo, el arreglo se queda sin ese elemento y te lo retorna, ¿sí? O sea que acá podríamos tranquilamente poner let igual a último elemento, perdón, let número de elemento igual a números.pop, ¿sí? Juanjo, decime. Ahí, ¿por qué pone push y paréntesis 4? O sea, el 4, ¿por qué sería? Porque está agregando el 4. O sea, tenés que decirle qué elemento querés agregar. Ah, perfecto. No, si no, nos agrega cualquier cosa. Gustavo, decime. ¿Se agrega de a uno o si yo le pongo 6 me agrega más? Hay forma de que puedas agregar más información de primera, pero no es con este método. Sí, creo que no es con este método. Gracias. Bueno, ¿y cómo podemos recorrer este arreglo? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. La más común es esta del for, que capaz ustedes ya la reconocen tanto de otros lenguajes como cuando ya utilizamos antes, que vimos lo que es un for. Acá lo que estamos haciendo, esto ya más o menos lo saben, así que no voy a volver a repasarlo, pero lo importante es que para definir cuál es el último valor que va a tomar mi iterador, antes de que yo termine de iterar, utilizo el punto length. O sea, el punto length nos dice cuántos elementos tiene. En este caso, digamos que esto tiene 5 elementos, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que el primer índice es el 0 y el último índice es el 4. Es decir, que al índice número 5 nunca deberíamos utilizarlo para indexar al arreglo. O sea, en el cuarto debería ser la última vez que indexamos y el 5, no importa que haya pasado, dejamos de iterar. No utilizamos más el arreglo. Si nosotros utilizamos el punto length, esto nos retorna un 5, entonces la condición de corte, que en realidad la condición de que siga iterando, es que el iterador i sea menor a 5. Es decir, que 0 es válido, que 1 es válido, que 2 es válido, que 3 es válido, que 4 es válido, pero 5 ya no es válido, porque 5 no es menor a 5, 5 es igual a 5. Entonces, cuando que justamente tenemos esta condición crítica, que es el último elemento, ya esto lo soluciona por nosotros. Pero acuérdense que si acá ustedes ponen un menor igual, esto no funciona. O sea, el último valor tirará indefinido, van a indexar mal, ¿sí? Te van a fallar por 1, se dice. Entonces, siempre pongan i menor a este valor. Bueno, acá, por ejemplo, lo que está haciendo es iterarlos todos y después con este índice lo que está haciendo es indexar al arreglo y, bueno, básicamente como sabemos que recorre todos los elementos, que este iterador pasa del 0 hasta el 4, acá se van a imprimir todos los nombres de las personas. Acá. Bueno, y después, ¿qué pasa si soy malo contando y yo siempre en vez de sumar 1 sumo 2 y fallo? Bueno, por suerte JavaScript tiene una solución para nosotros, que es, en vez de utilizar un índice y tener cuidado cuando el índice termina, con este tipo de escritura, es decir, utilizamos for y directamente adentro ponemos let, definimos una variable con un nombre que no haya existido antes, esto es una variable nueva, of, y después el nombre del arreglo, con esto JavaScript nos deja iterar mientras que haya elementos en el arreglo. ¿Sí? Entonces, acá vamos a imprimir todos los nombres de las personas y nunca nos vamos a pasar. Sí o sí vamos a recorrer solamente por los nombres. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que perdemos el índice. Muchas veces yo estoy buscando, por ejemplo, si Pedro se encuentra, ¿sí? O a veces alguien parecido, o sea, el nombre Pedro se encuentra, o si un nombre parecido a Pedro, digamos que Pedro o Pedro, una de las dos se encuentra. Bueno, yo lo que hago a veces es recorrer todo el arreglo y guardarme cuál es el índice donde encontré a Pedro. ¿Por qué? Porque yo después cuando quiero indexar, lo indexo mucho más rápido, no tengo que buscarlo de vuelta. Directamente indexo y ya tengo a Pedro o a Pedro, alguien parecido, ¿no? Pero si perdemos el índice, no hay forma de saber dónde estaba. O sea, yo sé que estaba, porque lo encontré, el algoritmo me revolvió true, lo encontraste, perfecto, pero no sé dónde estaba. Entonces, a veces es importante saber esa diferencia y tener criterio para poder decir, utilizo un for con un for off,
o utilizo un for solo para poder también tener el índice, porque esto nos da la posibilidad de recorrer todos los elementos y también tener el índice, o sea, es más abarcativo todavía. Pero bueno, esto lo que nos da es la simpleza. Y al final ustedes siempre terminan decidiendo por la simpleza. Pero bueno, tengan criterio por si quieren utilizar el otro. Y después tenemos el for each. El for each, esto sí ya es un método. ¿Sí? Fíjense que estamos utilizando el nombre del arreglo y ponemos un punto y ponemos el nombre del método. Y este for each lo que está haciendo es como si fuese una mezcla entre ambos, entre este y este, porque de vuelta, iteramos sí o sí hasta la capacidad máxima, pero tenemos el índice. Entonces, este es como el método, es la forma predominante y la mejor de todas. Pero muchas veces se olvidan de utilizarlo porque es un método y no es esta palabra reservada for, que ustedes ya conocen. Entonces, como que hay un balance, por eso enseñamos las tres básicamente, porque hay un balance entre todo. Yo recomendaría que utilicen siempre el for each, porque también es más eficiente para utilizar los valores que tiene adentro el arreglo. Pero bueno, después ustedes al final utilizan lo que ustedes quieran utilizar. ¿Cómo funciona el for each? El for each es el método for each que recibe por parámetro una función. En este caso, nosotros en vez de pasar una función, le pasamos una función anónima. Creo que imaginar que se acuerdan lo que es una función anónima. Y la función anónima recibe dos parámetros. Puede recibir uno solo o puede recibir dos parámetros. Si recibe uno solo, te retorna el valor del arreglo. ¿Sí? O sea, la primera iteración te retorna Juan, en la segunda te retorna Pedro, en la tercera te retorna María y así para adelante. Si recibe dos parámetros, como en este caso, en cada iteración te va a retornar el valor y el índice que le corresponde. Para la primera iteración te diría Juan, índice 0. Para la segunda iteración te diría Pedro, índice 1. Para la tercera María, índice 2. ¿Sí? Y así hasta el final. Y al final, bueno, hace lo que vos quieras hacer con eso. Así que si se dan cuenta, en este caso las tres cosas están haciendo lo mismo, a diferencia de este que no está imprimiendo el índice porque no lo tiene, pero al final los tres sirven para lo mismo. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que hablamos recién. Acá hay un ejercicio que estaría bueno que lo hagan, si quieren practicar sobre esto. Altamente recomiendo porque la verdad es que los arreglos se utilizan un montón en JavaScript. Montón, así que si no les quedó claro en algo, pregunten y hagan los ejercicios. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Gustavo, decime. ¿Me repasás cómo funcionaría, por favor, esa función anónima? Sí, obvio, 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 obvio. Bueno, acuérdense que la función anónima es lo mismo que una función, exactamente lo mismo, pero la diferencia es que no tiene nombre. Yo para poder invocarla necesito poder asignarle una variable. Entonces, muchas veces la utilizamos justamente para poder pasarla por parámetro sin necesidad de definir una función ni nada por el estilo. Acuérdense que las funciones también pueden ser pasadas por parámetro. ¿Cómo es la sintaxis? Paréntesis, o sea, paréntesis para los parámetros. Si no tiene parámetros, ponemos los paréntesis igual, pero sin nada adentro. La palabra function desaparece. El nombre de la función desaparece. Y ahora entre los paréntesis aparece una flechita. O sea, un igual y un mayor. Que lo que está diciendo es, estos parámetros, si yo te pongo una flechita y después te pongo unas llaves, ya el JavaScript entiende que eso es una función anónima. Y nada, después hace exactamente lo mismo que hace siempre las funciones. Es decir, recibe, cuando vos le pasás acá los valores, le pasás a una persona, le pasás el índice y hace algo. Pero lo piola de esto es que pasarle los valores lo hace automáticamente el método. El método se encarga de recorrer los valores, poner cada uno, cada vez que le toque, llamar a esta función con el índice que le corresponda. Gracias. ¿De nada? ¿Alguno más? Bueno, Disculpa, Nico. sí, decime. Hay un PDF que vos habías mostrado el martes, Sí. que era
complemento de la parte de funciones, qué sé yo, y había una función que era justamente que tenía un array, que tenías que ordenar los elementos de menor a mayor, y había uno que estaba bien y otro que estaba mal. El que estaba mal, no entiendo por qué está mal. O sea, sé que están definidos los elementos como string, pero no sé cómo es que hace la operación, digamos, la comparación entre un elemento y otro para decidir cuál es más chico, por así decirlo, que otro. Ahora lo abrimos rápido y lo vemos. Dale, gracias. Bueno, el que no haya entendido lo que estaba diciendo Camila, lo puede volver a la clase del martes, donde justamente les presenté esta diapositiva complementaria de funciones. Y en ese ejemplo, o sea, en esta diapositiva había un ejemplo que era este. Sí, sí, eso. Exactamente. Bueno, acá tenemos una función. Bueno, ¿alguno se quiere desmutear y explicarme qué hace esta función? Me imagino que ya todos saben lo que hace esto, pero me ayudan a no matar mi voz. No hagan desmutear a Camila, por favor, que está en la calle con la lluvia. Así que si alguno se puede desmutear y explicarlo, le agradecería. Bueno, según el título, lo que hace es encontrar el mínimo en un arreglo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo hace? ¿Me quieres explicar ese ciclo for que hay ahí? Sí, primero declara el i que va a ser el que va a itinerar. Se fija que sea menor a la cantidad de elementos en el arreglo y le va sumando uno por cada vuelta. Después compara si el arreglo con ese índice es menor al mínimo, ¿Y cuánto vale mínimo inicialmente? lo que vale el primer valor del arreglo. Ujú. Si ¿Y si lo si encuentra? lo encuentra, lo guarda en ese lugar, lo reemplaza sería. Ojo, en el lugar del arreglo no. No, en ¿Dónde? el del mínimo, Ahí va, en la variable mínimo, reemplaza el valor que tiene el mínimo, claro. sí. Entonces, cuando encontremos el mínimo, lo retornamos. Y esto tiene un problema muy grande, que con este tipo, o sea, esta función, con este parámetro, con este arreglo que recibe por parámetro, falla. El resultado es 10. Y esto es lo que decía Camila, que no entiende por qué falla. Mm, ¿Lo chequeamos que paso por paso? Sí, o sea, no sé si paso por paso, capaz yo miraría más que nada el caso donde compara, por ejemplo, o sea, 3 y 4 es 3, 3 y 5 es 3, 3 y 2 es 2, 2 y 7 es 2, y al final nos queda 2 y 10. Y acá cuando tiene que elegir entre el 2 y el 10, decide por el 10. ¿Por qué en este paso donde compara el 2 contra el 10 decide por el 10? ¿Qué está pasando ahí? Porque uno es de number y el otro es de string. No, los dos son string. El nombre de la variable es números. El nombre del parámetro es números. Pero eso no significa de que realmente lo que tenga dentro es un número. O sea, yo le puse números, claramente no va números ahí, iría arreglo o algo por el estilo. Pero acá, o sea, la comparación son entre strings, entre cadenas de caracteres. Porque chequea con el 1, con la primera. Exactamente. Si ustedes comparan entre menor y igual, por ejemplo, entre el nombre de Gustavo y mi nombre, sí, el de Gustavo sería menor. Porque ¿cómo hace esa comparación entre Gustavo y Nicolás? Si la G va antes que la N. Exactamente, compara por carácter a carácter. Si nosotros comparamos entre dos strings con el operador menor, que vemos acá, con este operador menor, lo que va a hacer es comparar carácter por carácter. Nosotros lo vemos como números porque estamos recontra acostumbrados y tenemos esos anteojitos de números cuando vemos esto. Pero la computadora no está acostumbrada a eso. Entonces, cuando compara entre el 2 y el 10, compara primero entre 2 y el 1. ¿Sí? Y el 1 es menor que el 2. Entonces, ni siquiera mira el 0. Se lo olvida completamente. Dice, bueno, perfecto. El más chiquitito es el 10.
Daniel, decime. En ese caso, a los números habría que ponerle el 03, 04, 05, así, para que te dé correcto o no. O sea, es una forma, pero se vuelve un poquito complicado cuando tenemos capaz cadenas de caracteres que tienen 5 números adentro, o sea, 5 cifras. Una solución mucho más simple es, primero, obligarlo al usuario de que nos mande realmente un arreglo de números o directamente nosotros intentar pasar cada valor a número. ¿Se acuerdan la función parseInt? Sí. Claro. Bueno, parseInt recibe una cadena de caracteres y lo intenta pasar un número. Entonces habría que obligarlo a pasar un número, chequear si alguna de esas comparaciones no se puede hacer, o sea, si el pasaje no se puede hacer por alguna razón, que nos da NaN. Bueno, lo que ustedes ya saben básicamente. Pero bueno, hay que cambiar algo. Entonces, justamente en la siguiente diapositiva damos ese cambio que da el valor correcto, que es justamente que lo que se pase por parámetros sea un arreglo de números y no de cadenas. Y esto sí, esto funciona correctamente y el resultado de esto es 2. Así que, ojo con eso. Es más, creo que les estaba pasando a ustedes en la calculadora cuando hacían la suma, que al final cuando hacían la suma, si ponían 1 más 1 les daba 11. Y no entendían bien lo que estaba pasando. Bueno, está pasando básicamente lo mismo. Están sumando cadena de caracteres y no están sumando números. ¿Sí, Camila? Sí, muchas gracias. De nada. Bien. Vamos con la segunda parte de la clase, que sería ver la parte de objetos. Esto de vuelta ya lo vimos en la clase donde vimos sobre el tema de los empleados. Capaz no quedó muy claro porque capaz era muy temprano para verlo, pero ahora sí lo vamos a ver un poquito más en detalle y ojalá quede más claro. Vamos a ver qué son los objetos, cómo se declaran y cómo se crean, qué son los atributos, declaración de métodos. Esto ya más o menos hace una idea qué es esto, así que para pasar rápido. Y funciones para crear objetos, y bueno, después el ejercicio, como sea. Bueno, ¿qué son los objetos? Son colecciones de datos o propiedades relacionadas que pueden tener un comportamiento específico. Hagamos hincapié primero en la parte de pueden tener, porque normalmente los objetos, más que nada cuando los utilizamos para pasar información entre dos cosas distintas, no suelen tener un comportamiento asociado, es decir, no tienen métodos. Suelen tener, sí, atributos, y que los atributos pueden ser números, cadenas de caracteres, otros objetos, lo que ustedes quieran, que eso ya lo vamos a ver, eso se llama un JSON, ya vamos a ver lo que es un JSON, que bueno, justamente es eso, no suele haber atributos, métodos de por medio. Y bueno, obviamente si nosotros relacionamos esos atributos, esos datos, bajo un mismo objeto es porque tienen algún tipo de relación entre ellos. Por ejemplo, yo podría crear un objeto que sea persona. El objeto persona le pongo el nombre, le pongo el DNI, le pongo la altura, le pongo... Bueno, todos esos datos están relacionados a una misma persona, o sea, hay una relación entre ellos. Bueno, los datos así sueltos son lo que se llama atributos, esto ya lo vimos. Después están los métodos, que acá dice a los atributos, que son funciones. A mí no me gusta mucho esta expresión. Ya saben lo que es un método, básicamente es una función que yo accedo a través de un objeto. Y que, bueno, agrega un comportamiento al objeto, que, bueno, también es una funcionalidad que agrega comportamiento al objeto. Y también, bueno, los utilizamos para representar datos complejos. Acá es importante algo, o sea, nosotros cuando trabajamos en el mundo real, nosotros siempre tenemos que representar muchas veces algo real de un objeto. Por ejemplo, una mercancía en Mercado Libre, por ejemplo. Como ustedes van a ver datos sobre esa mercancía, ustedes ven información, por ejemplo, de la marca, por ejemplo, tiempo de uso, por ejemplo, yo qué sé, cuánto potencia consume, pero eso es solamente un aspecto cuantitativo del objeto. Pero en realidad los aspectos que nosotros podemos llegar a mirar son un montón. Podemos mirar el color, podemos mirar la altura, podemos mirar fecha de fabricación, podemos mirar un montón de cosas que al final no nos muestra Mercado Libre. No nos muestra pues información porque justamente ellos se abstraen de mostrar toda la información. Muestran solamente la información que es relevante al objeto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, describir una persona con un objeto, yo puedo mirar lo que yo quiera, puedo mirar
cuántos dedos de las manos tiene, cuántos de los pies tiene, qué color de piel, si es de qué descendencia es. Entonces puedo mirar un montón de cosas, pero la verdad es que al final nosotros, muchas de esas cosas no nos importan. Nos importa a veces el DNI, nos importa el nombre, nos importa el apellido, nos importa la edad, y hasta ahí. Entonces, ahí ponerse un poquito los anteojitos de abstracción, se dice básicamente, y saber elegir cuáles son los atributos que realmente quiero ponerle a mi objeto. Bueno, ¿cómo se declaran? Utilizando las llaves. ¿Sí? Antes utilizamos los corchetes para definir arreglos, y ahora si utilizamos las llaves y no ponemos nada detrás, es decir, directamente utilizamos las llaves, estamos declarando un objeto. Ese objeto tiene atributos y tiene valores. El atributo se pone antes de 2 puntos y después a la derecha, o sea, a la izquierda se pone el atributo y a la derecha de los 2 puntos se pone el valor. El atributo se escribe así nomás, en el código no ponen comillas dobles, no ponen nada, simplemente es un identificador, ¿sí? Ni siquiera es una cadena de caracteres, es un identificador con el cual yo cuando utilice personas, o sea, en este caso el nombre del objeto, punto, el nombre identificador, voy a obtener ese atributo. Ese valor, perdón, asociado a ese atributo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a la persona que tiene como atributo nombre la cadena que dice Juan, ¿sí? La cadena de caracteres que dice Juan. También el atributo edad tiene asociado un número que es el número 20. Y el atributo DNI tiene asociado otro número que es un DNI grande. Sí, es como el diccionario en Python, exactamente. Pero le podemos asignar métodos también. El que no sepa lo que es eso, puede hacer el curso en Python y ahí va a entender lo que acabo de decir. Bueno, y es importante saber que para poder declarar más de un atributo dentro de un objeto, los separamos los atributos con la coma. ¿Sí? Ponemos el nombre del atributo, los 2 puntos, el valor que tiene ese atributo y al final ponemos una coma para poder seguir agregando elementos. Si no queremos ir agregando elementos, no ponemos la coma, pero de todas formas, JavaScript, si ponemos una coma al final del último elemento, no nos dice nada. Así que es capaz, siempre se pone una coma por seguridad de poder agregar cosas más simples. Acá hay un punto y coma, esto obvienlo. Esto debería ser una coma, este punto y coma lo pusieron mal. Bueno, ¿y qué son los atributos? Primero, que los atributos pueden ser de cualquier tipo, que es lo que hablamos antes. O sea, podemos tener una cadena de caracteres, un número, otro objeto también adentro, un arreglo. Lo que nosotros querramos, podemos ponerlo como atributo, como valor del atributo. ¿Cómo ingresamos a los atributos? Utilizando el punto. Si acá, por ejemplo, tenemos un objeto persona que tiene el nombre, edad y DNI que vimos antes, y ingresamos al nombre, por ejemplo, poniendo el nombre del objeto, el punto y después el nombre del atributo. Y bueno, obviamente ya lo vimos antes esto, el atributo funciona como una variable. Le podemos asignar el valor, se lo podemos modificar, podemos imprimirlo, nosotros querramos hacer. Acá, por ejemplo, estamos con edad, estamos aumentándolo el 1, estamos agarrando el valor anterior, estamos leyendo su valor y después lo estamos asignando con un valor incrementado. Y el apellido directamente lo estamos pisando. ¿Sí? Estamos pasando, perdón, no es que lo estamos pisando, estamos creando un nuevo atributo. Es decir, podemos asignarle atributos en su creación, con esta sintaxis de las llaves, o podemos hacerlo cuando se ejecuta el código, utilizando la misma sintaxis para poder leer el valor. Bueno, de la misma forma podemos crear un atributo. En este caso lo que está haciendo es a persona en apellido, le está asignando el valor Pérez. Entonces nos va a quedar este objeto con el atributo nombre, el atributo edad, el atributo DNI y el atributo apellido. Si nosotros queremos obtener un atributo que no existe, por ejemplo, si yo acá quiero obtener el atributo, no se me ocurre, Teléfono. teléfono, gracias. Si queremos obtener el teléfono, por ejemplo, de esta persona, el resultado va a ser undefined, indefinido, ¿sí? Porque no existe eso. O sea que inicialmente todos los atributos posibles que nosotros podemos pensar en un objeto, inicialmente están todos indefinidos, hasta que yo los defino. Los defino en su creación o los defino cuando se ejecuta el código. ¿Sí? Como acá abajo. Juanjo, decime. Ahí el apellido te lo agrega al final. No hay un orden. Los objetos no tienen un orden. Yo no puedo indexar, por ejemplo, persona en 0, persona en 1, persona en 2 y que me dé un valor.
sí o sí indexo por el valor de su atributo. Y eso significa que no hay un orden establecido. Vale. Gustavo. O sea, básicamente es como un arreglo, pero en vez de tener índice, tiene específico el punto OK. Exactamente, Gustavo. Ok. Exactamente. En vez de indexar por números que tienen una relación lineal entre sí, básicamente no me indican nada, acá sí indexo por los nombres que tiene cada cosa. Bueno, ¿y cómo podemos declarar métodos adentro del arreglo? Adentro del arreglo, perdón, ya me quedé con el anterior. ¿Cómo podemos declarar métodos adentro del objeto? Bueno, de la misma forma en que nosotros declaramos una función, pero lo hacemos adentro del objeto. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es, básicamente, definimos una edad, definimos la función, que si se dan cuenta es, excepto la palabra clave function, tiene todo. O sea, es lo que es una función sin la palabra function. El nombre de la función, los paréntesis, que acá irían los parámetros, en este caso no tenemos parámetros para el método. Abrimos llaves para declarar su bloque de acciones y al final el bloque de acciones, que en este caso está retornando si la edad de esta persona es mayor a 18. Es importante que este método, para poder acceder a atributos previamente declarados en el mismo objeto, utiliza this. This es exactamente lo mismo que poner persona.edad, pero con this estamos, ya estamos dentro de la memoria del objeto. No tenemos por qué salir y volver a ingresar. Si estamos adentro, no salgamos. Utilizamos this, punto, y ahí podemos poner un atributo o un método también, que ya exista previamente. Acuérdense de que el orden de evaluación es de arriba hacia abajo. Es decir, si yo hubiese puesto esto y abajo la edad, capaz me hubiese roto todo. En este caso no, porque es asincrónica esta función. O sea, esta edad recién la lee y retorna su valor cuando se ejecuta el return. Pero si no fuese asincrónico, si fuese sincrónico y se evalúa todo el bloque de acciones cuando se llama esto, bueno, muy probablemente se nos rompa todo porque edad no existe hasta este momento. O sea, si edad se encuentra por delante. Si edad se encuentra por detrás, se va a encontrar siempre. Así que es buena práctica siempre definir primero los atributos y por último los métodos. Disculpa, Nico. Sí. Lo que está al lado del atributo es una función. ¿La función puede ser anónima? Si la ¿Me estás hablando de esto de acá a la derecha? Sí. No, pará. Lo que está al lado del atributo en este caso es el 20. Acá hay una coma. Bueno, al lado de la coma. Claro, lo que está al lado de la coma es una función y el function. Y sí, puede ser una función anónima. Nosotros podemos definir el nombre del atributo. Y yo ya les dije antes, ustedes pueden asignar lo que ustedes quieran a la listo. derecha, un valor. En este caso lo que vamos a asignar como valor del atributo va a ser una función anónima. ¿Y cómo lo invocamos? Bueno, haciendo persona punto el nombre del atributo y después los paréntesis. Y acá pasa exactamente lo mismo. No tenemos una función anónima, tenemos una función normal y la invocamos utilizando el nombre del objeto, un punto y el nombre del método, en este caso. Y en este caso retorna true porque la edad es 20. ¿Sí? Bueno, esta parte de abajo, esto es como básicamente cómo crear un objeto con una función. Esto, o sea, el objeto puede ser creado por ustedes, así como ustedes lo definieron acá arriba, por ejemplo, en una sección de código cualquiera, así, diciendo let, el nombre de la variable que tiene el objeto adentro, igual y después el objeto. Así tranquilamente lo pueden definir en cualquier parte del código, pero a veces nosotros queremos organizar mejor nuestro código. Por ejemplo, digamos que tenemos objetos que son personas, que dijimos antes que tienen nombre acá, nombre, edad y DNI, tienen estas cosas tienen las personas. ¿Qué pasa? A veces yo no quiero estar definiendo manualmente toda esa información, porque tengo que hacer la llave, poner la información adentro y ponerle que yo tengo 5 personas, tengo que hacer 5 objetos manualmente para poner la información adentro. Y a veces es un poco engorroso eso. Entonces, lo que hacemos nosotros a veces es utilizar una función para crear el objeto. Lo que está haciendo esto básicamente es una función que retorna un objeto. Si se dan cuenta, tengo un return. No tengo el nombre de una función.
no tengo variables, no tengo una operación lógica, tengo directamente las llaves. Cuando ya vemos esto, vemos de que esto es un objeto, porque hay llaves directamente. Y este objeto, por ejemplo, o sea, esta función en realidad recibe como parámetro un nombre y recibe como parámetro una edad. Y con este nombre y esta edad aprovecha y crea un objeto de forma dinámica. ¿Sí? Entonces, cuando yo llame esta función, me va a retornar un objeto con el atributo nombre, el atributo edad y la función, el método, es mayor. ¿Qué es lo particular de este código? Capaz ustedes dicen, che, ¿qué está pasando acá con esto? Que justamente está explicado acá a la derecha. Acá esto es un shortcut que tiene JavaScript, que cuando ustedes quieren definir un atributo y a ese atributo le van a asignar como valor una variable y se da la casualidad de que esa variable tiene exactamente el mismo nombre que el atributo, cuando se da ese caso, JavaScript nos da un shortcut que es directamente poner únicamente el nombre de la variable. ¿Sí? O sea, en una línea, que tendría que ser un atributo o un método, ponemos directamente el nombre de una variable. Y JavaScript lo traduce a poner como atributo el nombre de la variable y como valor, que tiene a la derecha de los puntos, el valor que tiene esa variable adentro. ¿Sí? Que es lo mismo que poner para nosotros edad de edad. En este caso. Gustavo, decime. Ahí no lo haría, ¿no? Porque tiene edad con E mayúscula y el parámetro es con E minúscula. Sí, acá hay un error. Acá no tendría que ser la E mayúscula, debe ser una E minúscula, exactamente. Bueno. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplito muy simple, que lo que está haciendo esto es definir un objeto bajo la variable persona, le ponemos un nombre, le ponemos un apellido y definimos la función saludar. La función saludar no recibe el método saludar. El método saludar no recibe parámetros y su cuerpo de método, en este caso, lo que está haciendo es escribir en el documento, hola soy, pone el nombre y pone el apellido. Y al final estamos llamando al método de la persona saludar, que va a escribir en el documento, hola soy Juan Pérez. Acá tenemos un resumencito y acá tenemos un ejercicio. Estos están buenos, así que recomiendo hacerlo. Simples además, se hacen rapidísimo, así que recomiendo que lo intenten. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Bien. Bueno, ahora sí somos 67. Yo no estaba loco, yo sabía que íbamos a bajar a ese número. No. Bueno, y lo último que nos queda ver, el último tramito, antes de que me empiecen a extrañar durante mucho tiempo, son los JSON. ¿Qué son los JSON? Bueno, vamos a ver qué son los JSON, para qué se usa. Vamos a ver el método Stringify de JSON, que se utiliza un montón. El parse, que también se utiliza un montón de JSON. Y después vamos a ver lo que es el local storage, que esto nos habilita a hacer un montón de cosas más. Nuestro scope de cosas que podemos hacer con JavaScript, utilizando local storage, se expande una locura. Y ahora entramos en detalle con esto. Bueno, el JSON, que significa JavaScript Object Notation, es un formato basado en texto plano para representar datos estructurados en la sintaxis de objetos de JavaScript. ¿De qué nos sirve esto específicamente? Nos sirve para principalmente pasar información entre dos cosas que no están relacionadas entre sí. O sea, por ejemplo, el backend y el frontend. Muchas veces nosotros pedimos información al backend. ¿Sí? Por ejemplo, esto de que siempre volvemos al mismo ejemplo, ¿no? De Mercado Libre, de poder mostrar cuáles son los objetos que se van a vender. Por ejemplo, los primeros objetos que aparecen en la portada. Eso, por ejemplo, lo pide el backend. Y el backend nos retorna la información, pero no nos retorna directamente cómo se tiene que ver, cuál es el tamaño del cuadradito, cómo tiene que ser responsive, no nos retorna toda esa información el backend. El backend nos retorna únicamente los datos que son relevantes para nosotros. En este caso, podría llegar a ser el título, cuál es la URL de la imagen, cuál es la descripción corta del objeto, y no mucho más, ¿sí?
Y esa información nos tiene que volver de alguna forma que nosotros podamos leerla. Porque si a mí me tira la información, o sea, me la escupe así de la nada y no tiene un formato, yo no sé qué atributo le corresponde a cada. No entiendo nada, se me mezcla todo. Entonces, para ponernos de acuerdo, JavaScript directamente nos da la opción de utilizar JSON, que es lo que más se utiliza, que es para poder pasar estos datos a través de Internet y que sea legible para ambas partes. O sea, tener un protocolo puesto de por medio para que ambos podamos entender cómo comunicarnos entre sí. Bueno, acá también podemos guardar los datos de forma local. Podemos utilizar la extensión del archivo .json para guardar datos. Esto también podemos, no sé, pasar esta información a una persona y esa persona puede leer este archivo JSON y con eso obtener los datos. Que acá, bueno, en este caso tenemos, no sé si se ve el ejemplito, capaz está muy chiquitito, pero tenemos un arreglo. Van a ver el corchete. Y este arreglo es un arreglo de objetos. ¿Sí? Hay objetos que aparentemente es la tabla periódica esto. ¿Sí? Que tiene un número, tiene un símbolo, tiene un nombre, tiene la masa atómica y tiene una categoría. Y el primero es básicamente la información del hidrógeno, el segundo es la información del helio y el tercero del litio. Bueno, ¿y para qué se utiliza JSON? Bueno, lo que hablamos antes, intercambiar datos entre backend y frontend, entre servidores, para almacenar datos. Si yo quiero guardar datos, por ejemplo, digamos que un cliente me envía información de lo que quiere hacer, por ejemplo, de la canasta que quiere comprar, y yo me quiero guardar esa información, bueno, o sea, cuando yo, por ejemplo, reinicie la computadora o apague el servidor y lo prenda, yo quiero que esa información perdure, no quiero que se pierda para siempre. Entonces lo que hacemos es guardar esta información en un archivo JSON en algún lugar de nuestro sistema y en algún momento levantarlo de vuelta. Entonces eso nos abre la puerta para un montón de cosas. Antes nosotros, si se acuerdan, nosotros reiniciábamos el navegador, por ejemplo, y ya perdíamos toda la información que teníamos antes. Y ahora con esto podemos mantenerla, por ejemplo. Igual se utiliza más que nada para el lado backend esto, no tanto para el frontend. Para frontend vamos a lo que es el local storage, que nos ayuda en esa parte. Y esto que es serialización y deserialización. Esto es un poquito más complicado, perdón, lo perdí, acá. Esto es más que nada orientado a los objetos, o sea, las clases y los objetos, no los objetos que estamos hablando recién nosotros, sino objetos más complicados, que nos sirven para justamente cosas complicadas, que tienen métodos complicados, pasarlos a cosas sencillas que pueden ser enviadas a través de Internet. Porque si no, un objeto normalmente no lo puedo enviar así nomás, tengo que de alguna forma transformarlo, lo transformo con una serialización y cuando llega donde tiene que llegar, lo vuelvo a transformar con una deserialización y con eso lo traigo de vuelta a ser ese objeto complejo. Esto de vuelta ya es algo más complicado, pero sepan que sirve para eso también. Ahora sí. Stringify. ¿Para qué me sirve? Yo normalmente cuando quiero pasar datos al backend, ¿sí? Y quiero pasar un objeto, yo no puedo pasarlo así nomás, no puedo escupir la información y que de alguna forma Internet lo entienda. Internet lo que entiende son caracteres, ¿sí? Básicamente, strings. Si yo quiero pasar un objeto a través de Internet, lo que tengo que hacer es pasarlo a que sea una string, o sea, que sea una cadena de caracteres. ¿Cómo hago eso? Utilizando el método stringify de JSON. JSON no es una variable, en este caso no es una constante tampoco, no es una constante ni variable nuestra, es algo que ya viene con JavaScript. Por ejemplo, document, que vimos antes, ya venía con JavaScript, y acá también JSON viene con JavaScript. Y el método stringify recibe un objeto, por ejemplo, o sea, recibe lo que ustedes quieran, puede recibir un número, puede recibir una cadena de caracteres, puede recibir un objeto. Lo más común es que reciba un objeto y te retorna su representación en texto. Entonces, en este caso, tenemos un objeto que tiene un ID 1, un color, un hexadecimal, y tiene un nombre que es box. Y cuando utilizamos el método stringify de JSON, nos retorna como resultado esto de acá abajo. Nos retorna, fíjense, una cadena de caracteres que tiene el mismo formato que un objeto, pero dentro de una cadena de caracteres. O sea, es legible por nosotros, que esto es algo buenísimo que antes no pasaba. Antes, con la serialización y la deserialización de las cosas, nos traducían los objetos complicados a unos y ceros. No se entendía, el usuario lo leía eso y decía, bueno, perfecto, funciona. Y lo pasaba atrás de internet, después lo levantaba, lo deserializaba y todos contentos, funcionaba. Pero JSON se dio cuenta de que eso no tenía mucho sentido y directamente dijo, bueno, no lo pasemos a unos y ceros, pasémosle una cadena de caracteres que también sea legible por la persona. Y bueno, con esto nosotros podemos obtener la información y leerla y entenderla. Y el parse hace exactamente lo contrario que el stringify, ¿sí?
El stringify recibe un objeto y retorna una cadena de caracteres, y el parse recibe una cadena de caracteres y retorna un objeto. Error en caso de que el formato sea no correcto. El formato sería separar los atributos con las comas, utilizar las llaves y demás. Es importante notar, no, perdón, por ahora eso lo voy a obviar. Pero acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos una cadena de caracteres que tiene las llaves, tiene un ID con valor 1, tiene un color y tiene un nombre que es box. Y utilizando el parse obtenemos como resultado el objeto, ¿sí? Que vimos antes. Y por último tenemos el local storage. El local storage, yo digo que nos abre las puertas un montón, básicamente, porque nos permite poder mantener información en una sesión. Es decir, cuando yo abro, por ejemplo, una pestaña del navegador y cargo información al navegador, ustedes hasta ahora conocen la forma de poder pasar esa información a otra pestaña, lo hacen a través del query param, ¿sí? O un post, lo único que conocen ustedes para pasar información. Con el local storage ahora nos abre las puertas de un montón, porque nosotros podemos, por ejemplo, guardar información en la sesión del navegador. Por ejemplo, yo guardo, digamos, acá, por ejemplo, guardamos un ítem cualquiera, que puede ser un objeto, puede ser una cadena de caracteres, puede ser un número, nosotros querramos, los guardamos en la sesión de nuestro navegador. Y cuando en otra pantalla, cualquiera, buscamos bajo ese nombre un ítem, lo podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, digamos que, de vuelta, vamos a Mercado Libre porque tengo eso en la cabeza ahora mismo dando vueltas, no sé por qué. Pero digamos que yo quiero guardar cuál es mi nombre de usuario. Yo me logueo, me guardo mi nombre de usuario y quiero que en todas las pantallas de Mercado Libre me aparezca arriba hola y mi nombre de usuario. En vez de estar pasándolo entre pantalla y pantalla por query params, lo que hago directamente es guardarlo en el local storage, que es invisible para el usuario. El usuario no se da cuenta de esto. Lo guardo en mi local storage y cuando lo quiero utilizar en otra pantalla, que obviamente me tengo que asegurar de que el usuario previamente haya ingresado esa información y que lo tenga guardado, bueno, voy a esa pantalla, utilizo el getItem de local storage y con eso obtengo esa información que yo había guardado antes previamente. Ahora sí, vamos a detalle. Local storage, de vuelta, esto es no es una variable nuestra, no es una constante nuestra, es algo que ya directamente viene con el lenguaje, así como JSON y así como document. Y tiene muchos métodos, obviamente también tiene remove item, tiene un montón, pero los más utilizados son setItem y getItem. SetItem está guardando el valor en la sesión de nuestro navegador bajo el nombre que nosotros le pongamos para poder identificarlo después y qué valor estamos guardando. Entonces, si yo quiero guardar, por ejemplo, mi nombre, quiero guardar Nicolás, yo estaría utilizando este método como local storage setItem. Acá en nombre hubiese puesto nombre, como dice acá, hubiese puesto nombre, una cadena que dice nombre, y como ítem hubiese puesto Nicolás. Entonces, cuando yo quiero recuperar mi nombre, utilizo el método getItem, que hace exactamente lo contrario, y acá paso nombre. Y esto me va a retornar Nicolás. Es importante entender de que nosotros no podemos guardar objetos así nomás. De vuelta, no puedo en la memoria del navegador escupir un objeto. La memoria del navegador guarda unos IC, o sea, guarda números o guarda cadena de caracteres. ¿Cómo hago para guardar un objeto que no puedo escupirlo así nomás dentro de la memoria del navegador? Bueno, utilizo Stringify. Stringify recibe un objeto y retorna el objeto como una cadena de caracteres. ¿Cómo hago para recuperar un objeto que se encuentra guardado en la memoria del navegador? Bueno, utilizo getItem y eso me retorna una cadena de caracteres de vuelta o un número. Si yo guardo un objeto, me retorna una cadena de caracteres que representa el objeto. ¿Y cómo hago para volver a obtener el objeto con el cual puedo trabajar? Bueno, utilizo parse, el json.parse, que me pasa una cadena de caracteres a un objeto. Acá tenemos un ejemplo, que lo que estamos haciendo nosotros es hacer un script de JavaScript, definimos una variable número favorito, buscamos en el local storage un ítem que tenga el nombre número favorito, pasamos esto a un objeto, esto lo guardamos en la variable número favorito, acá la función por ahora la definimos, no la ignoramos por ahora, acá chequeamos si no existe este not número favorito, estamos chequeando si no existe, o sea, si yo no guardé nada bajo número favorito, esto me retorna undefined. Entonces cuando me retorna undefined, cuando lo quiero pasar a un JSON, me retorna undefined,
y cuando chequeo con el not undefined, me va a retornar como true. O sea, si está indefinido, no va a ser false, básicamente. Sí, porque es no número favorito. Entonces, si está indefinido, va a pedir un número favorito, o sea, va a ejecutar esta función, y si está definido, va a pedir una confirmación si su número favorito es realmente el que ingresó la persona. O sea, va a aparecer un pop-up arriba que es OK o cancela. Guardo el resultado y si la persona dice, che, la verdad es que ese no era mi número favorito, entonces le vuelvo a pedir que ingrese su número favorito. ¿Qué hace la función pedir número favorito? Bueno, le pone un prompt a la persona que se ingrese su número favorito. Nos guardamos ese resultado. Acá me falta... No, está perfecto. Nos guardamos ese resultado y después en local storage estamos guardándonos esa información con setItem. Le ponemos el identificador número-fab y estamos guardando ese objeto, que es este número favorito. En este caso ya no es un objeto, sería un número, una cadena de caracteres. Lo estamos guardando con JSON Stringify. En este caso, esto está mal en este ejemplo, JSON Stringify y JSON Parse están de más. ¿Por qué? Porque estamos siempre trabajando con cadena de caracteres. En este caso, estos dos métodos no deberían estar. Este ejemplo está mal claramente. Pero si nosotros justo estuviésemos trabajando con un objeto, sí, tenemos que utilizar el JSON Stringify y tenemos que utilizar el JSON Parse. ¿Qué me retorna JSON Stringify si yo le paso una cadena de caracteres? Exactamente lo que yo le pasé. O sea, en este caso, estos dos métodos son invisibles. ¿Esto funciona? Sí funciona. ¿Esto está de más? Sí está de más. Pero tampoco está tan mal. ¿Sí? También es un buen template para que ustedes se lleven. Y al final, bueno, recargar la página, esto es... para que ejecute de vuelta. No importa. Lo importante es el getItem y el setItem en este caso. Y está bueno esto, perdón, del alert de recargar la página, porque nosotros recargamos la página, este script se va a volver a ejecutar, este script se va a volver a ejecutar de vuelta, y en la siguiente vez, o sea, la primera vez que nosotros ejecutamos esto, la primera vez, obviamente el número favorito no existe, así que nos lo va a pedir, vamos a tener que ingresarlo, y esto lo va a ingresar y vamos a estar todos contentos. Cuando nosotros recargamos la página, no nos va a volver a pedir cuál es nuestro número favorito, porque eso se lo va a recordar. Entonces, como no nos vuelve a pedir el número favorito, nos pregunta si realmente es nuestro número favorito. Nosotros ponemos sí y no, y en base a eso vuelvo a preguntar o no. Pero bueno, lo importante es justamente esto de que cuando nosotros recargamos la página, la información se mantiene, no la perdemos. O sea, lo que hace eso es pedir un número, lo guarda y después te pide de vuelta y hasta que lo repitas el mismo número y listo, te dice que ese es su número favorito. No te pide, o sea, sí, pero no te pide que lo repitas hasta que el número sea el que vos ingresaste antes. Sino que te pide confirmación simplemente. ¿Es tu número favorito? Sí, no. Si lo es, perfecto. Todos contentos. Fíjate que acá tenés un if. Así es. Acá no hace nada. Te dice recargar la página. Pero si no lo es, te pide que vuelvas a ingresar tu número correcto favorito. Y acá, bueno, este setItem, si antes existía un ítem con este nombre, lo pisa. El anterior desaparece. Este ejemplo igual, por favor, si pueden, agarren y pruébenlo en sus navegadores. Capaz le queda un poquito más claro esta parte. Acá tenemos los resúmenes de las cosas. Tenemos un ejercicio. Este también está bueno. Todos los que sean de Compend están buenos porque son bastante interactivos, así que de vuelta recomiendo que lo hagan. Este es muy parecido al que vimos recién, o sea, esto de acá arriba. Así que capaz también está bueno para solidificar conocimientos, pero creo que el primero ya de por sí va a ser suficiente. Bueno, y ahí cerramos con todo. Me perdí algo interesante en la charla de chat porque vi que estaban mandando mensajes a lo loco y no sé si... Más que nada los cursos que vienen. Les decía a los chicos que nosotros del resto de los cursos no tenemos demasiada info. El único que sabemos nosotros, más o menos, es el de Python, que es el que vamos a estar nosotros.
que sabemos que está para junio, julio, pero no sabemos exacto cuándo comienza. Y en cuanto a la inscripción, tampoco tenemos la info, así que bueno, ahí estoy consultando. Sí, sí. Igual, como es algo publicitario, van a estar a lo loco los que nos manejan a nosotros, justamente queriendo que ustedes se inscriban a los cursos. Así que de información les va a llegar información, quédense tranquilos. O sea, el camino es de ustedes, Sergio, con lo que preguntas. Ustedes pueden elegir si quieren hacer full stack, si quieren hacer backend. O sea, full stack es. Yo les recomendaría, tipo, primero, fíjense, o sea, esto fue más que nada frontend, digamos. La parte de JavaScript ya es un. O sea, el código con esto de los if y demás. Si quieren, les gustó mucho esa parte, eso es mucho backend. Si la parte de CSS, por ejemplo, les gustó bastante, y además que CSS hay un mundo más, hay animaciones que nosotros no vimos, o sea, hay un montón de cositas que nosotros no chequeamos, que eso también se vea más en la parte de frontend. Y bueno, full stack si te gustó todo, básicamente. ¿A nadie le aparece el resultado de la evaluación todavía? Si no, no sé No, cuándo. no te iba a preguntar No, eso. todavía no. Bueno, cuando aparezca, la verdad que yo no sé cuándo. Sé que ya cerró, así que no sé si mucho más debería tardar, pero o sea, en algún momento va a aparecer, estoy seguro. Eso no lo ven ustedes, digamos, o sea, ustedes no pueden configurar si está visible o no y esas cosas. Es la persona que se encarga de todo el curso, o sea, la que Ah, está listo. arriba de nosotros. Bueno, si me recuerdan como filósofo tampoco me enojo, así que ni le pegaron cerca en el palo, pero bueno, yo acepto. Bueno, em, ¿te parece, Cele, que hablemos sobre el TP? O... Dale, dale. Bueno, yo en la clase anterior les dije que el TP, este TP opcional que ustedes iban a hacer, nosotros le íbamos a dar una propuesta, o sea, en realidad va a ser parte de las personas que están arriba nuestro, y después ustedes pueden dar sus propuestas de TP para qué hacer, y lo charlamos con la gente arriba nuestro y al final nos dijeron que ellos no van a dar una propuesta. O sea, la idea de realidad es que ustedes nos den su propuesta como trabajo, y si ustedes no tienen propuesta, que no iba a haber un trabajo, básicamente. Pero nosotros mucho no nos gustó eso que nos dijeron, así que nosotros de todas formas vamos a presentarles una propuesta de trabajo para que ustedes hagan. El trabajo es grupal, cantidad de personas, lo que ustedes quieran, recomendable 5 personas. La duración del trabajo va a ser el nuestro, o sea, todos los trabajos van a ser una duración más o menos de 15 días, ¿sí? O sea, eh, asumiendo de que, o sea, hablamos bien de tiempos después, pero más o menos va a ser 15 días la duración del trabajo, 14 días para cerrarlo en 2 semanas justas. Y bueno, nosotros tenemos una propuesta de trabajo que el que quiera la puede tomar y el que no puede hablar con su grupo y buscar una alternativa. ¿Cuál es nuestra idea de este trabajo? Básicamente, para que ustedes también se orienten, es que ustedes elijan alguna compañía en la cual les gustaría trabajar, ¿sí? Vean qué tienen de página web y repliquen la página web, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta, básicamente, es que ustedes copien la página de Mercado Libre. Sí, ya sé, les hice toda la previa, les hablé de Mercado Libre durante toda la clase. Nada, además que, bueno, Mercado Libre el año pasado creo que sacó, o sea, empezó a tomar gente a lo loco, gente joven además también a lo loco, que tenía experiencia muy poca, gente, por ejemplo, que salió de este curso probablemente la tomaban también. Y nada, muchas veces cuando ustedes presentan para trabajar en la parte más que nada de lo que vimos nosotros, que es mucho que es mucho frontend, piden a veces un portfolio, ¿sí? A ver qué hiciste antes. Y a las empresas les gusta mucho cuando vos copias su página web, ¿sí? O su aplicación, también si es en la parte de mobile. Entonces, nosotros traemos esto como propuesta porque, bueno, hay chances en un futuro de que se hagan ofertas de trabajo y si ustedes quieren tomarlas, pueden tomarlas. Entonces, les tomamos esto como una opción. Pero bueno, también hay otras, hay un montón de empresas que ustedes capaz dicen, yo quiero trabajar en esto, me gustaría, o capaz dicen, me copa lo que hace esta página web, no sé cómo lo hace. Bueno, pueden tomar esa página web y sentarse e intentar sacarlo. Con lo que ustedes conocen, pueden copiar muchísimas cosas. Hay cosas que ustedes no pueden copiar todavía y vamos a hablar justamente por qué. También la idea es que si ustedes nos traen una propuesta de qué página quieren copiar o qué quieren hacer, nosotros podamos decirle, bueno, pará,
esto sí lo saben hacer, esto no lo saben hacer, y también orientarlos cómo pueden llegar a hacerlo. La idea es que lo que ustedes nos propongan, si ustedes nos proponen copiar una página web, es que nosotros veamos que es factible, les digamos cuáles son, o sea, les orientemos qué pueden llegar a hacer, les digamos cómo hacer un par de cosas, capaz ustedes no saben hacerlas, pero la idea es que ustedes, al fin de cuentas, es que ustedes lo aprendan por su cuenta, es decir, que ustedes investiguen cómo hacer algo que no sabían hacer antes, así como hicimos con el formulario y con la calculadora, y nosotros los estemos para guiarlos, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a ser parte del equipo de desarrollo en este trabajo, ustedes van a desarrollar por su cuenta, y al final de los 14 días vamos a ver cómo está el resultado del trabajo y vamos a darle un cierre. Juanjo, decime. Eso te iba a decir, por ejemplo, el Mercado Libre tiene el carrusel ahí. ¿Eso se puede ya hacer? No, habría que hacer una imagen nomás, ¿no? Sí se puede llegar a hacer. Lo pueden hacer con animaciones de CSS, que no lo vimos, o, mucho más simple, con una librería de JS. O sea, ahora lo voy a explicar justamente qué librería utiliza y cómo ustedes pueden darse cuenta que si está utilizando una librería o no. Y después lo que te iba a preguntar, que sería una sola página o, por ejemplo, no sé, que se haga un formulario o que busque y se haga otra página, por ejemplo. O sea, el scope van a ser, o sea, toma en cuenta, son 14 días. Son 14 días y ustedes recién arrancaron con el tema de la programación, no están muy, o sea, no lo hacen al toque esto. Así que la propuesta inicial es que sea la página principal, o sea, en este caso va a ser esta única página principal, y todos estos botones que hacen algo y demás, medio como que los vamos a obviar, ¿sí? O sea, sí, que les ponemos como para que vuelvan al inicio si quieren, ponen como un link que vaya al inicio de vuelta, pero si ustedes se quieren copar y dicen, che, me recontra copa esto, y quiero hacer también esta parte de acá, bueno, pueden hacerlo, pero nosotros vamos a estar hasta el 15º día viendo qué están haciendo, viendo su avance, pero después del 15º día nosotros ya no estamos más, ¿sí? Porque también nos puede, si no, capaz esto pueden hacer un proyecto que dure un año y no es la idea. Alexandre, decime. Una pregunta, y comunicación a través de Discord, como yo entiendo, ¿sí? ¿Me estás preguntando por formulario o me estás No, preguntando no, para... comunicamos cuando en proceso de hacer ese trabajo, comunicamos a través de Discord, en el mismo lugar. ¿Sí? Sí, el Discord o el foro donde ustedes quieran, o sea, la idea es que ustedes pueden hacernos preguntas a nosotros después de los Ah, el 15 mismo días, foro de campus. nos pueden preguntar lo que ustedes quieran sobre el trabajo, para ver su avance, para si están trabados, porque no les sale cómo hacer esto, lo que ustedes quieran nos pueden preguntar y nosotros vamos a estar ahí para responderlos, por donde ustedes quieran, ustedes se sientan más como nosotros estamos atentos a ambos. Ujú. Gracias. De nada. Bueno, les hago un análisis, como se los hubiese hecho si alguno me hubiese presentado esta página para copiar. Lo primero que vemos, que fue lo que resaltó, creo que fue Juanjo, que acá tiene un carrusel, se llama justamente, que está dando vuelta a las imágenes. Y esto también, por ejemplo, si yo hago clic en este botoncito a la derecha, esto me trae 5 imágenes más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay formas de hacerlos con animaciones CSS, como dije antes, es decir, podés poner, por ejemplo, un container donde pones las 5 imágenes, en este caso las 15 imágenes, y con una función de JavaScript, cada vez que se aprieta el botón, haces un gap de 5, agarras de las primeras 5, las pones como un display visible y las otras como un display invisible. Y cuando apretas el botón, si es el de la derecha, agarras las siguientes 5 y las pones las siguientes 5 invisible y las otras 2 en invisible, y así vas haciendo como un truquito, como que siempre está el objeto ahí, pero no se está viendo. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, que es mucho más simple, es utilizando una librería. Ahora, es mucho más simple porque nos hace todo por nosotros, pero hay que saber cómo configurar la librería, cómo importar la librería, y es un trabajito no tan difícil de hacer, pero que ustedes capaz que no lo conocen tanto les da un poquito de miedo. ¿Cómo nos damos cuenta si esto, por ejemplo, utiliza una librería o utiliza algo hecho por nosotros? Bueno, lo más simple es utilizar las herramientas del navegador. En este caso, con el selector, yo voy a ver, por ejemplo, qué hay acá, ¿no? Y voy a ver, por ejemplo, acá me marcó esta sección y dentro de esa sección veo que hay un container y dentro de estos containers tenemos un header, que el header mucho a mí no me importa, pero sí me interesa la parte interior. Y vemos que esta parte interior, en este caso tenemos todavía más cosas adentro. Vamos a ir específicamente a uno de estos. Ahí va. Vemos que
hay muchos divs, ¿sí? Sí, hay un div acá. Miren, acá por ejemplo hay un div, hay divs invisibles, ¿ven? Lo que yo les decía antes. Hay divs invisibles. Y después tenemos divs que están siendo visibles aparentemente. O sea, vemos que tenemos clase SIGSLide. Acá es muy chiquitito, capaz le hice un poquito más de zoom. Tenemos, hay divs invisibles que están acá que nos están mostrando y después divs que ya son visibles. Y vemos que estos tienen, por ejemplo, clase SIGSLide y estos tienen Slick Active. ¿Sí? Vemos que esta clase Active está haciendo que sean visibles aparentemente. ¿Sí? Tienen también estilos inline, vemos cómo se pasan por encima. ¿Sí? Y después tenemos otros más que todavía están siendo invisibles que no lo podemos ver. Entonces, vemos que hay como esto que yo decía antes del tema de elementos invisibles y elementos visibles. Y cada vez que apretamos el botón, ahí vemos que los anteriores perdieron la clase Slick Active y los siguientes tienen la clase Slick Active. Si hago clic en el botón de la derecha de vuelta, vemos que todo el tiempo está pidiendo más. Esto lo hace de forma dinámica. Esto aparentemente hay algo que está pidiendo más información, lo está mostrando. Esto acá nosotros no llegamos, o sea, esto no vamos a pedir que lo puedan hacer. Lo que vamos a pedir es que justamente, como acá hay una interacción con una API, nosotros no tenemos esa interacción, le vamos a pedir que hardcodeen estos valores, es decir, la imagen, el precio, la descripción y demás, como que todo esto esté hardcodeado en algún lugar. Que ustedes únicamente levanten esa información hardcodeada y la muestren por pantalla. Sí, o sea, hardcodeado es que lo van a tener como en el ejercicio que había mostrado Nico de los perfiles, que tenía justo, ahí les va a venir bien lo que vimos hoy, de objetos, de arreglos y todo eso. O sea, directamente van a tener un arreglo con el, no sé, el producto, el link de la imagen, el precio, todos esos datos, ya lo van a tener ustedes precargados. Por favor, revisen bastante el ejercicio de empleados, porque el ejercicio de empleados justamente utiliza datos precargados. Así que miren esa parte. No importa la página que ustedes hagan, van a tener que de alguna forma hardcodear esta información. Así que revisen esa parte y fíjense cómo estamos levantando, cómo estamos guardando y cómo estamos levantando esa información. Bueno, entonces, lo primero que yo veo acá que me llama la atención es este Slick, porque vemos que dice carrusel, vemos que Slick Initialized, Slick Slider también dice acá, como que Slick se utiliza un montón de veces. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a agarrar esto y voy a ver qué es esto que existe, a ver si existe o no existe, lo googleo, simple como esto. Lo googleo y ya lo primero que me aparece, yo lo miré antes, es que, por ejemplo, hay un carrusel en GitHub que se llama Slick. Entonces yo, bueno, vamos a ver qué es esto. Y vemos que ya esto me lleva a una página que me está mostrando básicamente una demostración de una librería de JS que es un carrusel. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un carrusel para un ítem solo. ¿Sí? Vemos que con esto hacemos un carrusel para un ítem, que tenemos para un carrusel para mostrar muchos ítems, que esto ya se parece más a lo que teníamos nosotros, que la persona hace clic en los botones de la derecha y la izquierda y vemos que scrollea y nos da ítems. Acá esto es de responsiveness. El responsiveness siempre es que se adapte al tamaño de pantalla. Si se fijan, acá tenemos 1 y 3 ítems siempre. No importa cuando yo achique la pantalla o cuánto la agrande, siempre vamos a tener 1 y 3 ítems. Y en este caso, si nosotros achicamos y agrandamos, vemos que acá tenemos 3 ítems, acá tenemos 2 ítems, acá tenemos 4, que es como el máximo. ¿Sí? Entonces responde al tamaño de pantalla. Acá abajo tenemos cuánto queremos que se vea cada ítem, que acá siempre es lo mismo, así que esto mucho lo podemos ignorar. Acá para que el tamaño de esto sea más grande o más chico, dependiendo del tamaño, o sea, dependiendo del ítem, del slide en este caso, en que sea grande y sea chica. Entonces todo esto lo hace por nosotros utilizando el código acá abajo, o sea, acá tenemos el código demostrativo que nos dice cómo hacerlo básicamente, lo hace utilizando una jQuery se llama. jQuery no vamos a ingresar, no vamos a indicar qué es esto en nuestro trabajo, en esta presentación, pero sepamos básicamente que nosotros podemos utilizar un signo pesos, un paréntesis, esto en JS, signo pesos, un paréntesis, y adentro ponemos un selector de CSS. Normalmente para un ID o para una clase. Entonces, en este caso estamos buscando, por ejemplo, algo que tiene la clase multiple items. ¿Sí? Acá estamos buscando responsive y demás. En el caso de Slick, o sea, obtenemos esto con jQuery, obtenemos el objeto que lo representa. Vamos al método Slick, básicamente, y le pasamos una configuración. Esta configuración inicial sirve para decir cómo queremos que se comporte. Si en este caso tenemos que sea infinito, o sea que si yo scrolleo, vuelvo al principio, que muestre 3 por pantalla, slice to show 3, ¿sí? Muestra 3 por pantalla, y cuando scrollea que obtenga nuevas 3, ¿sí?
Y acá abajo tenemos otra configuración, que esta configuración después la pueden leer ustedes y analizarla, y vemos cómo hace la parte del responsiveness en este caso. Y acá, bueno, está agarrando la clase que tiene que agarrar acá adentro. Bueno, esto ya depende del código de ustedes. En este caso, creo que está agarrando esta clase Slick Initialized. Acá ya hay que ver qué onda, cómo lo está haciendo. Capaz tenemos el código más abajo, yo la verdad es que no lo miré, pero puede ser que esté, puede ser que no esté. Acá ya es más que nada investigación de ustedes. Yo les puedo tirar este centro de qué es la librería, cómo funciona la librería, mostrarles documentación, pero la idea es que ustedes después busquen ustedes y lo encuentren. Si esto no les sale, si no quieren meterse con esto en su trabajo, por ejemplo, ustedes tranquilamente pueden mostrar solamente las 5 cosas acá sin hacer el carrusel y es también suficiente. O sea, esto lo definen ustedes, si ustedes quieren meterse con esto o no quieren meterse con esto. Mi recomendación es, al menos intenten. Bueno, acá vemos el tema del carrusel, vemos el tema de los carruseles con la información. Los banners, ustedes pueden robarse la información. Si ustedes hacen, por ejemplo, investigan una imagen, acá ya tienen directamente cuál es la URL de la imagen. Si acá tienen una URL de la imagen, por ejemplo, y acá se la pueden robar y ya con eso se la guardan en su proyecto y la importan como si fuese una imagen normal, que ya vimos nosotros, y la utilizan. Los banners lo mismo, de arriba. Esto también. Esto también ya más o menos saben cómo hacer. Por ejemplo, acá ven que es que tienen como un gradiente acá arriba. Estos son imágenes con un botón, o sea, esto ya no es nada del otro mundo, esto lo pueden hacer tranquilamente. Y capaz lo siguiente que quiero analizar es el tema de las imágenes de acá abajo. Estas imágenes de beneficios del mercado de puntos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo la verdad es que inicialmente no tenía idea cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que hice? Agarré las herramientas de desarrollador, hice clic y empecé a investigar. Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, acá? Vemos que hay una imagen, ¿sí? Y vemos que esta imagen, por ejemplo, si la analizamos, vemos que es la imagen que se está mostrando por pantalla, pero tiene como una parte negra por debajo. Y esto ya viene de la imagen en sí. O sea, esto no lo hicieron ellos, viene de la imagen en sí. Lo que hicieron ellos es poner un div, ¿sí? Arriba de la imagen, y este div tiene, bueno, toda la información por dentro. Si se dan cuenta, tiene otra imagen, tiene otro div adentro que tiene los días gratis, tiene acá la información de cuántos panos. O sea, esto acá directamente se lo pueden tomar inspiración con lo que está hecho de esta forma. Y también este div tiene en algún lugar, o más adentro todavía, más afuera, acá. Acá hay un elemento todavía más afuera, ¿sí? Que tiene un background con una línea de gradient. Entonces está haciendo un gradiente lineal de abajo hacia arriba, con el color de este azul que tiene esto. Y nada, después adentro de esto pone la información, que esto ya lo saben hacer, más o menos saben cómo poner la información en cada lugar. Entonces nada, es esto, es ingresar a la página web, utilizar este selector para ver qué cosas están haciendo, intentar replicarlo de la mejor forma posible. Y si tienen dudas, siempre pueden venir acá, por ejemplo, y empezar a tachar propiedades que tenga esto y ven cómo hace efecto. Ven que, por ejemplo, yo le saco esto, sale el efecto este azul de abajo, desaparece. ¿Sí? Y con eso, bueno, se van dando maña con eso. Esto de vuelta no es nada del otro mundo, esto es lo mismo. El hover también lo pueden robar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hacemos hover acá? Como se pone el cursor para que tenga un mouse para apretar, también lo pueden robar. A lo mismo, y después no hay mucho más de complejidad. ¿Sí? A ver, es mucho, hay bastante para hacer. Al final son muchos componentes que se repiten porque estos son todos los mismos componentes. Estos son los mismos componentes, estos son los 3 mismos componentes, estos son 2 componentes iguales, estos son 4 componentes iguales. O sea, hay muchas cosas repetidas. Parece mucho, pero al final sale muy rápido. Pero tomen en cuenta que tenemos 14 días. Si ustedes ven que no llegan a hacer todo, bueno, pónganse como objetivo, por ejemplo, hacer el header de arriba, hacer el footer de abajo y después en el body hacer, si quieren, la parte del banner de arriba, esto, y para no repetir, esto, capaz es interesante de hacer, esto, que también está lindo, y ya está. Acá tenemos un selector también, fíjense. Esto, capaz, este selector es un selector de librería, les recomendaría que no se metan mucho en esto. Capaz acá directamente le digan no hagan un selector, hagan directamente que aparezca la colección y el nombre nada más.
Bueno, esta es una propuesta. Ustedes deciden si quieren tomar esta propuesta, cuánto quieren tomar esta propuesta y todavía más genérico, si quieren hacer un trabajo grupal y listo. Si capaz ustedes ya con lo que vieron les parece suficiente, ya está, terminó los despidos, ya está, terminamos con todo. Se aprobaron, ¿no? Si no aprobaron, vemos si es recuperatorio o no. Pero si no, bueno, pueden tomar esto o pueden ustedes pensar otra página cualquiera y podemos analizarlo. Justamente eso iba a hablar ahora. Ustedes tienen tiempo hasta el martes, antes de las 6, o sea, la clase normal, básicamente. Pongamos un poquito antes, digamos, martes a las 3, 4, después pasamos bien exactamente cuándo, un mensaje por el campus, para formar equipo, formar grupo y presentar un trabajo o avisar que van a tomar este Mercado Libre. ¿Sí? Lo que ustedes quieran hacer. Después del martes, a las 4, 3, cuando nosotros definamos, ya no hay más posibilidad de presentar un trabajo, ni armar grupo. ¿Sí? Así que si ustedes, o sea, ya está tarde, ¿no? Pero si ustedes suelen ver las grabaciones o conocen a alguien que ve las grabaciones después de la clase, avísenle que la vea antes del martes. ¿Sí? Es importante, porque estos nos los piden ellos, disculpen, no, pero nos los piden ellos, que ustedes hayan aprobado las 2 evaluaciones y tengan la regularidad correcta. Si ustedes no tienen alguna de esas cosas, no pueden hacer el trabajo grupal. Esto ya nos los pide las personas de arriba nuestro, así que a mí me duele en el alma, pero es así. Y bueno, después del martes nosotros vamos a destinar las 2 horas de clase que normalmente destinábamos, que acá no va a haber tipo presente, nada por el estilo, vamos a destinarlas para ver sus propuestas, darles un feedback en el momento de su propuesta, orientarlos, como en este caso la librería que pueden llegar a utilizar, cómo sacar información y demás, orientarlos de esa forma. Y después, bueno, seguimos de forma sincrónica durante los siguientes 14 días. O sea que va a ser el proyecto grupal desde el martes 4 hasta el 18. ¿Sí? Después del 18 vamos a ver cómo fue su progreso final y nada, les damos un feedback final y después ahí cerramos con el curso. Si quieren seguir después con este proyecto y con su grupo después de que termine los 14 días, pueden hacerlo tranquilamente. Es un buen portfolio. Nico, ¿el trabajo lo van a tener que subir o le damos el feedback nomás? No, feedback. O sea, nos arreglamos una fecha para juntarnos, para ver cómo hicieron de avance, le damos feedback y ahí cerramos. O sea, no es un trabajo con nota ni nada por el estilo, es algo más para ustedes. Sí. Camila. Sí, te quería consultar, en caso de que no, por cuestiones de tiempo, lo que sea, no podamos participar en el proyecto, ¿podríamos de todos modos asistir a la presentación para ver los trabajos que hayan hecho los demás? No sabemos todavía si lo vamos a hacer público, la presentación para todos, porque Ajá, capaz hay grupos que pueden un horario y otros que no pueden en otro, y la idea es que estén todos los grupos para dar un feedback. Eso después lo claro. definimos, pero no me parece mal. O sea, si hay una persona de un grupo que no quiere que su proyecto se vea, bueno, lo podemos charlar. Pero si todos están de acuerdo con que su proyecto sea público para todos, la gente del curso, bueno, de última podemos hacerlo público. Claro, bien. Gracias. De nada. Nico, la idea es que se formen los grupos o se puede hacer solo. Esa es una de las preguntas. Lo mejor sería que hagan grupos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para hacer. Y al final la idea es que tengan un proyecto que sea bastante completito en los 14 días. Si están solos, por temas de la vida, por temas de lo que ustedes quieran, capaz al final no avanzan nada y como esto no es con nota, capaz al final dicen, bueno, ya fue, no lo hago. Pero si hay una persona al lado que está metiendo código y está diciendo, che, ya terminé esta parte, capaz esto por lo menos te incentiva un toquecina a vos también trabajar en esa parte. Si quieren hacerlo Sí, solos, pueden intentar hacerlos, pero mi recomendación es que no lo hagan, porque al final no van a tener un proyecto que al final sea, excepto que se maten, o sea, si quieren hacerlo, háganlo, pero no es el mismo resultado, ni la misma experiencia tampoco, porque laburar en grupo también no es lo mismo que trabajar solos. sí, te entiendo, pero por ahí no concordamos con el tema de los horarios. A eso es lo que voy. Es que acá no, o sea, ustedes pueden, no trabajen de forma sincrónica. O sea, pueden Sí, te decir yo entiendo. hago el header
y listo. Hace el header y cuando se juntan un día, lo juntan todo y después trabajan de vuelta por su cuenta. Ah, dale. Y la otra pregunta es, por ejemplo, si integro un grupo y lamentablemente por cuestiones laborales, más por ese lado, eh, no llego a completar mi parte y, digamos, los atrasos, los chicos ya no llego y llegan justo con ellos y mi parte no la hago. Eh, ¿Cómo hacemos o cómo hago o arreglo con los chicos? Tenés que arreglar con ellos. O sea, si vos decís, sean honestos con su grupo, yo la verdad es que estos 14 días me voy de viaje a España, los primeros 7 y después no estoy, por ejemplo, bueno, ustedes háblenlo con su grupo y su grupo diga, no pasa nada, seguimos con lo tuyo. O sea, al final el proyecto, el resultado final del proyecto tiene valor para cada uno de ustedes individual. O sea, si hay una persona que no hace su parte, o sea, yo no les voy a decir nada, yo no voy a decir mal ahí por esa persona, desaprueba el curso, no va a pasar. O sea, esto es extra el curso. Pero, bueno, después ustedes, nada, ya es un tema más social interno del grupo, ver cómo manejan que una persona no haga su parte. Dale, y la otra que te iba a pedir es que pasen el link de Discord, por favor. Sí, dale, Gracias, déjame, Nico. pero ahora te paso. De nada. Creo que acá. Ahí lo pasé por el chat. Bueno, ¿alguna duda sobre este TP grupal? Bueno, les recomiendo que busquen grupos. Ya no tengo nada más que decir, así que voy a frenar con la grabación.